50 años de la dictadura, monarquía o república. El día 20 de noviembre se han conmemorado los 50 años del final de la dictadura, con el fallecimiento del dictador Francisco Franco. Pero siempre nos quedará la incertidumbre de si no debería haber sido correcto que, puesto que el gobierno que había desaparecido se había impuesto por un golpe militar, lo lógico sería que como mínimo se hubiera sometido a un referéndum para saber si el pueblo español quería la república o la monarquía. Pero como todos sabemos, y según palabras del propio Adolfo Suárez, habían hecho una encuesta, o sea que en algún momento se planteó hacerse eso, pero el resultado de la encuesta fue que ganaba la república sin paliativos. Por lo tanto, con miedo a la reacción del poder de la dictadura que aún estaba gobernando este país, en la fase de transición, donde se había puesto como líder Adolfo Suárez, que había sido del movimiento, como forma de transición para que no pudiese provocarse una sublevación entre los sectores reaccionarios de la dictadura que aún ocupaban altas esferas del gobierno y del ejército. En Italia, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, que era una monarquía, se sometió a referéndum entre la población si preferían que siguiese la monarquía o que se proclamase la república, ganando la república. Pero por lo menos se sometió un referéndum, cosa que en España no se hizo. Con lo cual, a muchos les quedará siempre de que la monarquía española, al no haberse sometido a un referéndum para ver si el pueblo estaba de acuerdo o no con ella, es una herencia del franquismo. Puesto que Franco, que quiso dejarlo todo atado y bien atado, en la figura de Juan Carlos I, dejó expresa su voluntad de que no hubiese república, sino que hubiese una monarquía. O sea, restituir en el poder a un gobierno cuyo representante Alfonso XIII había abdicado en 1931. Con lo cual, la injusticia ha quedado patente. De que en España, queramos o no queramos, tenemos una monarquía que no se sometió a un referéndum para expresar la voluntad del pueblo. Y no se sometió en su momento por miedo a la reacción de los resortes del franquismo que aún estaban en el poder, pero tampoco se ha sometido posteriormente en tiempo de democracia 50 años después. Por lo tanto, queramos o no, la monarquía en España sigue siendo una reminiscencia del franquismo, puesto que fue la última voluntad del dictador que quedó plasmada en el gobierno. Veremos qué nos depara el futuro, porque la verdad hay que decirlo que todo es así. Las monarquías hoy en día, en los tiempos actuales, suena a algo caduco, pero es más bien una figura de adorno, porque al fin y al cabo son simplemente representativas, porque el poder realmente emana del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero no podemos eludir, la historia es así, y Franco, habiendo dejado en su testamento que la continuidad del gobierno, una vez que falleciese él, sería la monarquía, dejó prolongada su herencia política, aunque después, evidentemente,
hubo una gran transformación en este país, en el cual se hizo un aperturismo que hizo que prácticamente llegásemos a una democracia total, en el cual el símbolo de la monarquía ha quedado más que nada como una figura decorativa. Pero eso nos obedece que en el futuro a lo mejor se plantee ese referéndum que ha quedado pendiente. Si España quiere monarquía o república. Bueno, dadle me gusta, no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas las cosas que han ido sucediendo en este país, en el cual la voluntad del pueblo fue sorteada deliberadamente. Hasta otra.